Estas eran las puntas de flecha que se usaban en la prehistoria, que podían llegar a ser hechas de hueso, de algún tipo de piedra especial, que eran mayormente para caza. No tenía mucha punta porque no se quería penetrar al animal completamente y que dañara algún órgano interno. Si se daña un órgano interno, lo que podía pasar es que se drenaran líquidos que enfedecían la carne, la hacían mucho más fea, no la hacían comestible. Para cuando se empezaron a usar la punta de flecha para combates, se le empezó a hacer así más puntas, para que pudiera entrar al cuerpo y llegar mucho más profundo, porque ahí sí dañaba un órgano vital, un pulmón, penetrar entre las costillas. A medida que fueron apareciendo las armaduras y que el combate fue evolucionando, se empezó a separar en tres grupos, en grandes cantidades. No quiere decir que estas eran las únicas flechas que había, sino que había un montón, pero más o menos se respetaban estos modelos. Unas flechas que tenían la punta barbada, que lo que hacían era que cuando te entraba la flecha vos no te la pudieras sacar. No fuera algo fácil, porque este tipo de flechas, y es por eso que hay tantas leyendas celtas en las que cuentan que las puntas de flecha les entraban y los celtas, enajenados, se sacaban la flecha o la rompían o se la arrancaban porque no tenía barbado, no arrancaba nada. Esto, no hacia atrás. Eso, esto acá lo que te hace es te arranca, si te lo querés sacar te lo arranca, con lo cual tenías tres posibilidades. Morirte. Cuatro si le querés agregar morirte. Si quedabas vivo, podías sacarte la flecha por la espalda, lo cual no era muy recomendable porque también tenías órganos vitales atrás y había que soportar esa operación. Otra que podía llegar a hacer era desenroscar la flecha, coser la herida y flaco, mangátela, vas a vivir con un pedazo de flecha adentro y por ahí te vas a morir en 2 años, porque arriba del caballo, en la caminata, la flecha va pasando por todo el cuerpo, te va cortando, te va dañando los órganos internos. O si eras una persona con mucho dinero y casi ya en la baja edad media, ya finalizando la edad media, que había más tecnología en lo que era cirugías, lo que se hacía era envolver la flecha, el cabezal de la flecha con un tubo, se traían adentro de ese tubo unas pincitas que sacaban la flecha, la punta de la flecha, se sacaba el tubo y te cosía. Había que soportar esa cirugía sin ningún tipo de anestesia. No solo eso, sino también las enfermedades, las cosas que te podían llegar sin antibióticos. Ahora, si yo voy por ejemplo, esta armadura, no me va a frenar mucho esta flecha, pero algo me va a frenar, no me va a llegar a penetrar tanto. Si el golpe me va a dañar. Pero si me querían hacer un daño mortal, iban a usar algo que no tuviera punta barbada y que de hecho tuviera una forma, fíjense que es como un cuadrado, un triángulo, que es para que abra las anillas de la cota de malla. Eso abre y entra. Y puede entrar hasta 2 centímetros si no entra toda la flecha. Con 2 centímetros que entre ya es lo suficiente como para que dañe un órgano vital. Un pulmón, el estómago, ahí. Se puede ver cómo pasa la punta a través, y esto sin fuerza, es solamente con el poder de la mano. Claro, con la tensión del arco hay que... Claro. Si uno tuviera una armadura de placas, a la que esto no haría nada y esto tampoco haría demasiado, se buscaba usar este tipo de flechas, que hacía un golpe de un impacto. Lo que hacía esa flecha era hundirte la armadura, y eso no te muestra mucho en las películas. A veces la armadura se hundía con los golpes y te incomodaba, no te dejaba mover el brazo. Si vos tenés un pedazo de metal que lo tenés hacia adentro de una punta y querés mover el brazo, no puedes combatir, tenés que sacar la armadura, porque tenés un pedazo de metal que te está raspando, no puedes golpear con la espada, es incómodo. Y de chapa, si una segunda flecha pegaba en ese lugar, ya la segunda sí entraba. Claro. Las que le siguen ya es para cuando no luchás contra una persona. Todas estas. A veces un caballero estaba muy equipado y no era fácil dispararle a un caballero en movimiento arriba de un caballo con una armadura que sabes que la mayoría de las flechas le van a rebotar y van a caer al piso, por más que sean estas. Con lo cual se buscaba un blanco más fácil, el caballo. El pobre caballo, que no tenía nada que ver con la batalla, se le tiraba este tipo de flechas. Eran muy barbadas, eran muy circulares. ¿Qué pasaba con esas flechas? Si las hacían puntiagudas para que penetraran, no iban a penetrar, porque la fuerza de los arcos no era lo suficiente como para atravesar el músculo de un caballo. Imagínense, no los caballos que vemos hoy en día cuando vamos al hipódromo. Un caballo que era una cruza de caballos para soportar un peso extra, un caballo de batalla. Tenía que llevar a Claro, una y persona tenía que poder atravesar ese músculo fuerte que tenía, lo cual no iba a pasar, no con un arco, por lo menos no con uno convencional. Con lo cual se hacía esto para que pegara
pilón y abriera el caballo todo a lo largo y que el caballo muriera desangrado o al menos se cayera al piso y tirara al jinete. Una vez que el jinete estaba en el piso con todo el peso de la armadura, lo agarraban en el piso. Hasta que se levantara, lo agarraban y lo liquidaban. Sobrevivía a la caída. Sí sobrevivía a la caída, porque hay que caer con... El caballero, un caballero completamente equipado, con todo, se estima que más o menos podía llegar a tener 40 kilos encima. Imagínate que una caída con todo ese peso era bastante difícil. Estas eran para los caballos. Había otro tipo de flechas que se usaban sobre todo en los asedios. Por ejemplo, estas eran un tipo muy raro de flechas que se usaban sobre todo los árabes, que era para poner un poquito de pólvora adentro, para que en el impacto explotara. No era mucho daño que hacía, pero dañaba adentro los órganos. Estas son bastante interesantes, tiene una forma de media luna y el filo de esa flecha está del lado de adentro. Lo que hace eso es que si vos tenés una máquina de asedio que funciona por tensión, vos por ejemplo tenés funciona por cuerdas, vos le tirás a las cuerdas y no le vas a por ahí romper la cuerda de una sola flecha ni de dos, pero va a quedar débil. Cuando esa máquina se prepara y empieza a hacer la tracción, y toda esa fuerza que tiene el brazo la canaliza a través de una soga que está dañada, esa soga se va a romper. Pero no va simplemente a caer, no va a caer hacia adelante, va a explotar, porque tiene mucha presión contenida y no está canalizada hacia un punto en concreto. Con lo cual, si está dañado, sobre todo en varios puntos diferentes, va a salir volando para todos lados, probablemente se dañe la máquina para siempre, las maderas. Las astillas probablemente, si tenés mucha suerte, y es lo más catastrófico posible, las astillas pueden agarrar a los que están alrededor, que no llevaban armadura ni nada, y eran lo más caro que podían llegar a tener, que eran ingenieros de asedio, que no los conseguías en Boomerang, si buscabas un empleo. No era fácil conseguir un ingeniero de asedio, y si lo lastimabas de muerte, era muy bueno. Estas son para atravesar el cuero, no el cuero de las armaduras, sino que cuando se venía una máquina, una torre de asedio, que quería llegar a las murallas, esas torres de asedio solían tener a los soldados adentro ya esperando para que baje la compuerta. Y para que no hicieran nada, cubrían de cuero los costados, tenían paredes de cuero. Y las tenían impregnadas para que si vos le tirás a algún incendiario no se prendiera fuego. Había que tirar mucho para que se prendiera fuego. Con lo cual no era tanto una opción viable. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, si vos le tirás una flecha común, por el mismo cuero, la fricción, va a entrar la flecha y se va a quedar en la mitad, va a quedar ahí, bamboleándose en el medio, mitad afuera, mitad adentro. Entonces, ¿qué se hacía? Se tiraba esta flecha, que no iba a llegar a los soldados, iba a hacer un agujero en el cuero. Se tiraban muchas de estas flechas. Iba a hacer varios agujeros. Iban a hacer ventanitas. Ventanitas por los cuales después tirás este tipo de flechas a los soldados. ¿Qué pasa con esos soldados? Están atrapados. Porque tienen sus compañeros arriba, sus compañeros abajo, no pueden salir para ningún lado. Es el terror. Tenés una ventanita por la que te están apuntando tus queridos enemigos y te están llenando de flechas y no tenés a dónde correr. No te queda otra más que rogar que ninguna flecha te llegue a vos o morir. No puedes correr, no puedes retirarte, no puedes ir para adelante, no puedes hacer nada. Es lo más desmoralizante que podías llegar a ver. Era terrible. Nos quedan estas flechas, a veces no siempre era un combate en el campo de batalla, no siempre era un combate en los asedios, a veces era un combate en el mar. Y estas flechas, que tenían el filo hacia adentro, tienen forma de V, y lo que buscaba era impactar en las velas, y una vez que impactaba en las velas, iba cayendo hacia abajo con la gravedad, desgarrando la vela. Por ahí solamente unos pocos centímetros, pero era una lluvia de flechas. Y desgarraba en varias partes y hacía una veta en la vela, haciendo que no pasara el viento a través de ella y perdiera velocidad, lo cual permitía un abordaje después. Obviamente, si estamos en una lucha marina, no me convenía tanto destrozar e incendiar el barco del enemigo, me convenía capturarlo. Primero, porque el barco valía un inmenso dinero. Segundo, porque traía provisiones encima. Y tercero, porque tenía un capitán a bordo que yo quería tener. Y cuarto, si queremos agregar, armas. Podemos llamar también las provisiones. Entonces me convenía capturarlo, para eso tenía que reducir la velocidad para que no se escape. Y si era un barco mercante, más todavía. No quiero que se me escape, quiero capturarlo. Y por último nos quedan estas, que son las flechas incendiarias. Ahí se ponía un paño y se tiraba a donde querías que se hiciera un incendio. Había otros modelos aparte de estas flechas, había millones de modelos, porque había locos que inventaban cosas, había en todos lados. Pero todos los modelos más o menos rondan entre estos modelos similares. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y felicitaciones por todo lo que hacen. Por mantener todo eso vivo, la verdad.
Gracias, chicos. No, nada. Muchas gracias. La magnífica